aplauso fue, para mí está bien, pero si es para Dios, hazlo fuerte. Aleluya, fuerte. Alza las manos una vez más. Alza tus manos una vez más y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídale al Señor que te ministre a través de la palabra. Todo lo que ha estado ocurriendo aquí es para que Dios nos hable. Aparte del beneficio que tenemos de poder glorificar a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con los diezmos, con las ofrendas, que es una manera de decirle al Señor: todo lo que tenemos, tú nos lo has dado. Ahora, repite conmigo y di: Padre, háblame, que tu sierva escuche. Dile: no quiero salir igual a como entré. Si entré alegre, me voy a ir gozoso, gozosa. Si entré triste, me voy a ir con el júbilo y la alegría en el corazón de que he estado contigo y he sido transformado. Dile: háblame, Señor. Díselo, díselo. Háblame, Señor, que tu sierva escuche. Señor, en esta hora atamos, reprendemos, destruimos todo plan del enemigo, destruimos toda obra de Satanás, todo plan satánico. Ahora lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Declaramos inoperante todo aquello que es del diablo. Destruimos toda apatía espiritual. Las intercesoras abran su boca. Líderes, toda apatía espiritual la estamos cancelando en el nombre de Jesús. Señor, en el culto del viernes, un culto glorioso, tu palabra, la administración, la alabanza, todo, la adoración. Hoy vamos por más, Señor, porque tú eres un Dios que nos lleva de poder en poder y de triunfo en triunfo. Que sea tu gracia, tu presencia. Señor, tú sabes que yo no sé hablar nada sin ti, Señor. Como Jeremías, que te dijo: soy un niño, no sé hablar. Y tú le dijiste: donde quiera que vayas, yo iré, y lo que yo quiera que diga, tú dirás. Por eso, Padre, que yo hable lo que tú quieras que yo diga, no lo que yo quiera decir. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque sé que sin ti no soy nada, pero contigo soy mucho, soy todo. Porque todo lo puedo en ti que me fortalece. En ti estamos confiados, en ti estamos completos. Háblame, Señor. Úsame como instrumento de tu gloria. Que sea tu boca frente a este pueblo. Que todos vean tu gracia, tu favor sobre mí. Que cada uno reciba tu palabra, la palabra que has puesto en mi corazón, que sale por mi boca, que entra a los oídos y al corazón de todos los que aquí están. Reprendemos todo adormecimiento, todo entretenimiento, toda apatía espiritual. Pon empatía hacia ti, Señor, y hacia tu palabra. Tus ángeles de alto rango limpiando los aires en esta hora, en este lugar. Y tu presencia, Espíritu Santo, inundándonos y señoreando. Di en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso. Bueno, ¿quién se acuerda de la serie que estamos dando? Yo dije que iba a ser una serie de 2 o 3 prédicas. Y el domingo pasado dije: bueno, hay muchas vidas nuevas. Algunos, Roberto, ¿tu primer nombre cuál es? Manuel Roberto. Se llama igual que mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Se llaman así, Manuel. Y Roberto, Robertico. Yo le decía que es... Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios quiera que no lo haya leído.
Sí, no, ya por tener las notas, está aprobada, vaya, ya tiene 10 puntos y la pastora también. Es una serie que estamos dando y primero pensamos que iban a ser 2 prédicas, pero el Espíritu Santo es el que gobierna y van a ser 3, porque después vamos a entrar en una serie que la pastora hace tiempo me estaba diciendo que entremos en ella, porque fue una de las clases que le dimos al Ministerio de los Maestros, al curso de los maestros. Y siempre le digo, como le dije el domingo pasado, mejor dicho, es una serie fuerte, de mucho contenido bíblico. Quizás usted es neófito en los caminos de Dios, que no vas a aprender mucho, pero tu espíritu va a recibir. Pronto vamos a comenzar el discipulado integral y van a entender muchas cosas, pero lo que no entiendan aquí pueden preguntarlo. Después, en la prédica se escucha, dice, cuando Dios habla, usted tiene que ver que Dios habla a través de mí. El pueblo hace reverencia y escucha, dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, toda la tierra calla. Solamente alabanza, adoración, palmadas de alabanza al Señor. Y la serie, dije, se titula Del héroe caído al Salvador triunfante. La serie Del héroe caído al Salvador triunfante. Yo le explicaba que es comparando la caída de Salomón y la victoria final en Cristo. De Sansón, mejor dicho. Bueno, Salomón también cayó y fue un prototipo de Cristo. Y yo le explicaba que todo en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, eran prototipos o simbología de Cristo. Y ustedes pudieron ver la similitud entre Sansón y Cristo, ¿no es así? Porque la Biblia, desde Génesis 3:15, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Desde Génesis 3:15, toda la Biblia apunta a Cristo. Y en cierta ocasión yo le decía, hasta la serpiente que levantó Moisés ahí en el desierto, cuando el pueblo de Israel, recuerden qué pasó, ¿no? Que por la desobediencia, el pueblo de Israel siempre estaba desobedeciendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que sin el Espíritu Santo no podemos lograr nada. Y cuando las serpientes ardientes llegaban y mordían a uno de los israelitas, morían inmediatamente. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponla en un lugar alto. Esa serpiente después la tuvo que mandar a destruir uno de los reyes, nietos de David, Ezequías. ¿Por qué? Porque estaban adorando la serpiente. Y la serpiente era un prototipo de Cristo. Fíjate que Dios decía, no se hará en imagen ni ninguna semejanza, sino le digo, hagan la serpiente. La serpiente estaba colgada en un madero en la parte más alta, tipificando que Cristo está crucificado, estuvo crucificado en un madero, para que todo el que mire a la cruz de Cristo sea salvo del veneno del diablo. Todos, José era un prototipo de Cristo, Abraham fue un prototipo de Cristo, José, Moisés fue un prototipo de Cristo, libertador, todo era prototipos de Cristo, Isaac un prototipo de Cristo. Quiere decir que todo señalaba al que debería de venir. ¿Quién es el que debería venir? Cristo. Ahora, ¿en quién estamos? En Cristo. De manera que si alguno está en nueva criatura, no esto individual por allá, porque creemos que somos la última Coca-Cola, nos arrepentimos, ay, el Señor me oye, el Señor me escucha, porque eso es porque estamos en Cristo. A quien Dios escucha es a su Hijo. Dice que todo lo hizo por Él, para Él y en Él. Y el tema de esta segunda prédica es de la sombra a la sustancia. ¿Alguien puede repetir conmigo de la sombra a la sustancia? De la sombra a la sustancia. Y el texto áureo, ¿saben qué quiere decir áureo? Dorado, valioso, según la teología. Ahora están sacando por ahí texto base, pero yo sé de dónde están sacando eso. No está mal decirlo, pero yo sé de dónde lo están sacando.
Y el título es De héroe caído, Salvador triunfante, y de la sombra a la sustancia, mejor dicho. Y el texto bíblico, texto principal, está en Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así la Biblia: por tanto, nadie juzgue, o mejor dicho, nadie os juzgue en comidas o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Y recuerden que en la antigüedad habían 2 días de reposo. Uno que eran como 2 o 3 al año, que era ceremonial. Recuerden, como se le explicó cuando la crucifixión de Cristo, que no fue el viernes. Y les explicamos qué día, que hay un día de reposo ceremonial y después el día del sábado. En cuanto, mira, ¿sabes por qué? Porque nuestro reposo, ¿quién es? Cristo. Cristo. Si tú guardas un día de reposo literal, no estás guardando el espiritual. Nuestro descanso es Cristo y no un solo día, es la vida entera. Tú no haces nada con descansar un día literal y estar todos los demás días en vilo, en desvelo, en preocupación. La Biblia dice: por nada estéis afanados. Y nosotros somos los cristianos del tercer día. ¿Cuál es el tercer día? El domingo. No los cristianos del primer día, el sábado. No, el sábado es el día de incertidumbre. Día de incertidumbre porque los discípulos no sabían qué había sido de Cristo. Había sido crucificado y estaban en incertidumbre. Volvieron a sus faenas antiguas. Y el primer día de la semana resucitó Cristo. Domingo. Primer día de la semana. Por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana a festejar al que resucitó. El pueblo de Israel, en la ley, que eran 613 mandamientos. 613 mandamientos. En la ley, ellos descansaban primero para descansar después, el sábado. Quiere decir que era como que hacían un esfuerzo para el descanso. Nosotros no, en la gracia, descansamos primero para trabajar después. Quiere decir que trabajamos sobre la base de la gracia, del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo, que es el fundamento de nuestra fe. Quiere decir que estamos actuando, trabajando en buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque hay muchos que dicen: Dios, hay que ocuparse, ¿cómo es que dicen? Porque la mentira se propaga rápido y se aprende rápido. Cuidar que esta salvación con temor y temblor. Filipenses. Y de ahí hacen un monte Sinaí con amenazas y con esto y tratando de que la gente busque de Dios a través de qué, del miedo, de la intimidación. Cuando Dios hay que buscarlo por amor. Por amor, por lo que ya Él hizo en nosotros. Y la Biblia, como dice, es ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque es un gran regalo que nos ha dado. ¿Y cómo sigue el otro texto bíblico? Porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sacan texto de contexto para formar un pretexto. ¿Es así o no es así? Esto lo quita el caspero teológico religioso. Por tanto, a nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra, diga sombra, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Cristo es el centro. Cristo es el cuerpo de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
Cristo es todo por nosotros. Él era el que es, el que era y el que ha de venir. La estrella resplandeciente de la mañana. La raíz del linaje de David. El maestro por excelencia. El pastor de mi vida. El obispo de mi alma. Cristo es el alfa y el omega. El primero y el fin. Quien es, quien era, quien es y quien será. Siempre vivirá. Y lo adoran en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, donde quiera lo adoran. Juan lo vio de esa manera. Porque hay gente que dice, el diablo colorado me va a llevar por una pata y me va a comer mientras duerma. Y Cristo es el que tiene la llave del Hades, del infierno y de la muerte. Nadie entra al infierno ni se muere sin que sea permitido por Cristo. ¿Y a quién les ha dado autoridad a Él? A nosotros. Cuando resucitó dijo, yo tengo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y tengo la llave de ¿qué? Del Hades y de la muerte. Dice, y a nosotros, a los discípulos le dijo, y a ustedes le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y nos dio las llaves del reino. Entonces, vamos a seguir para no hacer digresión. Sombra se refiere a los... ¿Quién es usted? Cuando usted se ve en el sol, ¿quién es usted? ¿La sombra? ¿O es el cuerpo? La sombra es un reflejo, ¿no es así? Entonces la sombra se refiere a los rituales, reglas y ceremonias de la ley mosaica. Recuerden que ya le expliqué una vez, atiendan acá y olvídense recuerden que le expliqué una vez que en el monte de la transfiguración se apareció Cristo, se transfiguró, ¿no es así? Con vestiduras resplandecientes. Apareció a un lado ¿quién? Elías y Moisés. ¿A quién representaba Elías? La profecía. ¿A quién representaba Moisés? La ley. Y Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas, al estilo antiguo. 3 enramadas, porque vamos a adorar como hacía Abraham, Isaac, Jacob, todo ello. Y se oyó una voz del cielo que dijo, el del medio, este es mi hijo amado, a él escuchad. ¿A quién? ¿A Moisés? ¿A quién? ¿Elías? La profecía ya pasó. La profecía está escrita en la Biblia. Ahora hay palabras proféticas y hay palabras de ciencia, pero todas tienen que estar sobre la base de la Biblia. No puede haber variación. Y la ley, usted guarda los 360 mandamientos. Porque dice la Biblia que si los cumple todos e infringe nada más uno, él es el detractor de la ley completa. Y la ley viene, Erika, después de la promesa. Hay dispensaciones. Primero fue la dispensación de la promesa, dada a quién? A Abraham, cuando no había ley. Y después viene ¿qué? La ley. Y la ley viene para demostrarnos que la promesa no se puede cumplir con esfuerzos humanos. La ley solo es el ayo que nos conduce ¿a dónde? A Cristo, para ser salvos por su gracia. En la eternidad vamos a ser trofeo de su gloria. Nadie cualifica para estar allí. Solo por Cristo, solo por su sangre, solo por su sacrificio. Estaremos ahí la eternidad entera glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores por esta salvación inmerecida, por gracia. Efesios 2, por gracia soy salvo. Por medio de la fe, que es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Ay, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador, decía aquel samaritano. El fariseo, yo sí, yo aquello, yo lo otro. Y Cristo dijo, ¿cuál se fue justificado? Ahora, la sombra se refiere a los rituales, reglas, ceremonias de la ley. Yo creo que hoy usted está recibiendo mucho alimento. Se va a ir de aquí un poco lleno, pero si vamos a darle un citrogallo o un alcacese espiritual para que no se empache. Reglas y ceremonias de la ley mosaica que apuntaron hacia algo mayor. Algo mayor. En las escuelas dominicales de muchas iglesias, ¿sabe qué enseñan?
historia de David, historia de aquello, historia de lo otro. Cuando en realidad debemos enseñarle a los niños que Cristo está por encima de todas esas cosas. Que ellos representaban a Cristo, que es el centro. La iglesia, Cristo es el centro. Nosotros venimos aquí a aprender de Cristo. De Cristo. Cristología, Cristo es el centro. La mayoría de la iglesia están dando palabras motivacionales. La motivación, eventos motivacionales, prédicas motivacionales, entonces es así, es como empujando a la gente, como así apuntalándola para que se mantengan en la emoción. Cuando la palabra es la que proporciona la fe por el oír, y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, el cuerpo o la realidad es de Cristo. Cristo es la realidad definitiva que esas sombras anticipaban. Las sombras mostraban a Cristo, pero Cristo es la sustancia, es el cuerpo. Es decir, la ley era una figura temporal y simbólica. A los religiosos no les gusta escuchar esto, ¿sabe por qué? Porque nos gusta, wow, tú sí haces, wow, tú sí cumples. Los religiosos quisieran ser salvos por la ley, para ellos poder llegar y decir, yo estoy aquí porque yo me lo gané. Y eso no funciona así. Por la ley nadie puede ser salvo porque nadie puede cumplirla. En la mente, en la vista, en todo pecamos. Ay, si yo fuera Adán y Eva, no me hubiera comido la manzana. Todos los días le damos una bendita, baby. Todos los días. Y eso es que tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, la palabra. Vamos a dejar eso en paz, porque alguien está entrando hambre cuando hablo de manzana comida. Es decir, la ley era una figura temporal y simbólica, pero la plenitud se encuentra en Cristo. Yo le saco un amén a un maniquí para que sepan. Aquí no venimos a comernos la merienda, aquí venimos a hablar de Cristo. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y los niños, hay niños ahí del habla uno que saben más texto, por vergüenza, más texto que los padres. Fíjense que esto es serio. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. No sé en su país, pero en la isla de Cuba, ayo significa alguien que instruye, que capacita, que cuida a un bebé, ¿no es así? En aquella época el ayo enseñaba, bueno, lógicamente de las familias pudientes, enseñaba a los niños, los llevaba a la escuela, los educaba. Pero mira lo que dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a ¿en dónde estamos? A fin de que seamos justificados por la ley. Está leyendo. Por la fe. Así como Sansón y muchos otros personajes. Se me olvidó decirle, Sansón no era que era como lo pintan en Hollywood. Fuertón, así como que así. No era así. Dios se manifiesta en la debilidad. Sí, aunque la Biblia no lo describe, si Sansón hubiera sido musculoso, Dalila y los demás no hubieran estado tan preocupados de dónde radicaba su fuerza. Porque si lo ven musculoso, su fuerza está de ahí. La gente no sabe de dónde viene tu fuerza, porque te ven quizás débil, quizás sin recursos, pero tu fuerza viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. En Él está nuestra confianza. Mientras somos débiles, su poder se manifiesta en nosotros. Sansón era un hombre más o menos así como yo. Bueno, estoy un poco fuerte. Normal, ustedes no han visto.
Hay varios, pero hay uno que es cómico que se llama Anatoly. Ese hombre es el que limpia ahí de esos y de pronto agarra la pesa y la, oye, pesa, que los grandones fuertes no pueden con ellos, así que con una sola mano la levanta. Y la gente lo toca y de dónde es, una fuerza natural. Gedeón era así. Sí, o otro juez. Estamos hablando de jueces, ¿no? Y yo lo hice para ver si usted estaba entendiendo. ¿Por qué es necesario conocer todo eso? Porque actualmente hay una religión que se llama los judaizantes, que están queriendo volver a la gente a la ley. Y tú lo ves que andan con talí, los hombres con todos los rituales de la ley y todo. Hasta circuncidándose con la circuncisión del corazón. Hay tanta herejía en este mundo, gente volviendo atrás. El apóstol Pablo tuvo que decirle a los Gálatas, insensatos, ¿quién los estorbó a ustedes? Así le dijo Pablo a Gálatas, porque se entraron judaizantes de eso, desde aquella época Pablo discutía con los judaizantes, discutía con Pedro y Bernabé. De Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó? Para habiendo empezado por lo espiritual, terminaron en lo carnal. Ellos empezaron en lo espiritual, que es Cristo, y ahora están terminando en lo carnal, en estereotipos, en sombras, en rituales. ¿Qué dijo Cristo? Tales adoradores el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Y así como Sansón y muchos otros personajes y elementos prominentes de la Biblia prefiguraban a Cristo, también la nación de Israel lo hacía. El pueblo de Israel fue una sombra profética del que había de venir. Ese pueblo de Israel prefiguraba a Cristo. Hello. Éxodo 4, 22 y 23. Dios le dijo a Moisés, y dirás a Faraón, rey de Egipto, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Al único que le llamó Dios, ni a los ángeles le llamó Dios hijo, fue a su hijo Jesucristo, que es Dios, es un Dios en tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero son uno. Israel es mi hijo primogénito. ¿Quién es el hijo primogénito de Dios? Que es Cristo, el único hijo primogénito que tiene Dios. El primero, ¿quién es? Cristo. ¿Y a quién le dice Israel? Deja ir a mi hijo, mi primogénito. Porque tipificaba a Cristo, David. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, vuelve a decir, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. ¿Quién es el único que puede servir al Padre? Estábamos enemistados con Dios en delitos y pecados. Dios trató de buscar a alguien que de verdad cualificara, que alguien que tuviera condición, y dice, no encontró a nadie. Todos estaban perdidos, todas se habían desviado a uno, todos tenían su corazón inclinado hacia el mal. Porque estaban muertos en delito y pecado. Ahora, ¿qué hizo Dios? Nos metió en Cristo. Ahora, el Hijo adora al Padre. Y como nosotros estamos en el Hijo, y somos miembros de ese cuerpo, entonces que lo adoramos a Él. Pero no porque tengamos cualidades para eso. Note bien que en la antigüedad los únicos que servían en el templo era una sola tribu. La tribu de... Y no todos los levitas servían a Dios. Pero todos los que servían eran levitas. No era el que quería, era el que Dios quería. Dios es soberano. ¿No te gusta? Allá tú. Solo el Hijo puede adorar a Dios. Solo el Hijo puede servir a Dios. Y nosotros estamos en Él. En Cristo están reunidas todas las cosas. Gálatas 3:28 dice,
Ya no hay judío, ya no hay judío ni griego. Judío es la nación más sabia. Mejor dicho, griego. Y judío, pueblo de Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en mujer. A ti también Dios te mira a través de Cristo. Aunque en el hogar hay un orden establecido, también aquí el hombre cabeza. Ese es roles espirituales. Dios de un solo pueblo hizo uno. Voy a leerlo rápido porque ya te lo leí el domingo pasado. Efesios 2, 13, 14. Pero ahora acompáñame. Ahora en Cristo. En Cristo. ¿Están entendiendo? ¿O me hago entender? Amén. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Mira, Ilien, ¿dónde está Ilien? Está en clase. ¿Verdad que Ilien me quitó el sombrero hoy? Porque de verdad que hizo una lectura que tenía que ver con la serie. Cuando se está tratando de una serie, trata de que todo vaya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los ambos pueblos? Israel físico, Israel espiritual. Que de ambos pueblos hizo derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay frontera. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanza. Ahora la ley está escrita en nuestro corazón. Cristo cumplió la ley para que todo el que tenga a Cristo en su corazón también ya la cumplió. Y los 10 mandamientos siguen vigentes. Cristo los redujo en 2. Amarás con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. La ley y todos los profetas lo redujo Cristo así, es el amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, Dios no tiene amor, Dios es. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Amén. Ambos, Israel y la iglesia. A los dos nos reconcilió en un solo cuerpo. A los que aceptan a Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, a los dos. Nos vino y nos trajo la palabra de paz y nos reconcilió en Cristo, a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni albenadizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia. Aleluya. Hay un fuerte aplauso. Edificados sobre el fundamento de quienes, de los apóstoles y los profetas. Ese es el tronco donde están las ramas. ¿De dónde salen los apóstoles? Los 120. La iglesia, ¿de dónde salió? Cristo la base, Cristo la raíz y el tronco Israel. De ahí, de Israel salió la iglesia. Y nosotros fuimos insertados en ese árbol, en ese tronco. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
y profeta, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que es la base, Cristo es la base. Pablo, el apóstol, Romanos 9, 1 al 7 expresa: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él decía: yo hubiera preferido estar separado de Cristo porque ellos estuvieran cerca. Dice, según la carne, que son ¿qué? No me está siguiendo. Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según qué, según qué, la carne, vino Cristo. Cristo vino según la carne a ellos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Recuerdan la serie aquella? Me encantó esa serie, como muchas. La más bella historia de amor, sobre Génesis 22-24. Ahí habla, ese Isaac representaba a Cristo, ese Abraham representaba al Padre, el criado que fue a buscar la novia representaba al Espíritu Santo, la novia tipificaba la iglesia. Ahora, Isaac era símbolo ¿de quién? De Cristo. Dios lo mandó a sacrificar en el monte Moriah, donde después ahí mismo fue sacrificado Cristo. Y apareció el Cordero, porque Dios no quería sacrificio humano. El único sacrificio humano que Dios recibió fue del Hijo. Y el Cordero simbolizaba al Hijo. Ahora, hay muchos símbolos. Por ejemplo, Israel profetizó una cosa en una parte, en otra y otra. Pero todas se tipificaba a Cristo. Entonces no entiendo, sinceramente no entiendo, y alguien que me explique después, cómo muchos creyentes cristianos dicen que la nación de Israel no pierde la salvación, que pueden hacer lo que quieran y no la pierden, y que los cristianos sí pueden perderla por cualquier cosa. Analicen un momento cómo la Biblia habla sobre la iglesia. Cuando en el Nuevo Testamento habla de la iglesia, habla de los términos más gloriosos: la novia vestida de lino fino, el cuerpo de Cristo, Cristo es su cabeza, somos miembros de ella. El pueblo de Israel era sombra, y ahora está la realidad, la sustancia, que es su iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos del nuevo pacto, estamos en Cristo, y por eso somos hijos e hijos de Dios, porque estamos en el Hijo. Disculpa que le insista en esto. El pueblo de Dios tiene su fe fundada en Cristo. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, incluye a nadie, a todos. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. El verdadero judío no es el que desciende del linaje de Abraham, sino el que nació de nuevo en el Espíritu Santo. Fíjate que Nicodemo, que era un jerarca de los fariseos, llegó a Cristo y le dijo: ¿qué yo tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué yo tengo que hacer para recibir el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Pero si él hubiera estado bien, lo hubiera dejado así. Es más, que si para ser salvo no necesitaras a Cristo, y le dice: háganse ciudadanos israelitas y ya. Eso no funciona así. Está lloviendo, no se preocupe que no es el diluvio.
Está lloviendo, no se preocupe. El pueblo de Dios tiene su fe fundada en Cristo. El verdadero judío no es el que desciende del linaje de Abraham, sino el que nació de nuevo del Espíritu Santo. Esta serie le está hablando para que no seamos confundidos por herejías que nos quieran volver a llevar a vivir al viejo pacto, cuando ya estamos en un mejor pacto, con nuevas promesas, con mejores bendiciones, con mejor sacerdocio. La verdadera circuncisión no es el prepucio, es la del corazón. No podemos hacer un pueblo paralelo de Dios sin fe en Cristo y dejar catastróficamente la iglesia como un pueblo de segunda categoría. Hay gente que están dejando la iglesia como un pueblo de segunda categoría. Es Israel. Y yo admiro ese pueblo de Israel. Y Dios tiene promesas para ellos. Y tenemos que orar por ellos. Y mira cómo Dios los defiende, rodeados de enemigos. Qué plan y propósito con ellos. Pero están en desobediencia en Cristo. Siguen promesas de bendición y siguen promesas de Abraham, de que Dios. Pero no están en Cristo. Fíjate, cuando crucificaron a Cristo, ¿qué dijeron ellos? Que Pilato dijo, oye, vamos a matar a un inocente. Yo me lavo las manos con esto. Y dijo, sobre nosotros caiga su sangre. ¿Qué dijeron? Más claro que la una. Es así, Robin. Quiere decir que los que aceptan a Cristo son lavados por la sangre de Cristo. Pero los que no lo aceptan, Amén. sigue la condenación que ellos mismos pidieron. Un fuerte aplauso, Señor. Y eso no significa que Dios reemplazó al pueblo de Dios, de Israel, por la iglesia. Esto pondría en duda la fidelidad de Dios. Sin embargo, creemos que la iglesia de Cristo está compuesta por judíos esparcidos por el mundo. Si no hubiera sido porque Cristo usó a los judíos, a un Pablo de Tarso, a Juan, a Pedro, a todos los apóstoles que murieron, nosotros no pudiéramos hoy tener a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que estar muy agradecidos de lo que Dios hizo con ese pueblo. Y en vez de estar hablando mal de ellos, tenemos que bendecirlos. Amén. Y yo lo dije el domingo pasado, ese pueblo no se mete con nadie, aunque le guste o no le gusta. A los izquierdistas dicen muchas mentiras. Ellos atacan porque los atacan. Y los quieren desaparecer. Y no solamente eso, a ustedes, a la iglesia, Satanás quiere desaparecerlo. Y quiere usar en los judíos, a las mujeres, vestirlas, que no nada más se vean los ojos, y que les tengamos que pagar impuestos, y que no acepte a Alá o a Mahoma, los matan. Es una maldición enraizada ahí. Ahora, la iglesia está compuesta por judíos esparcidos por el mundo y por gentiles injertados en la actualidad. Recuerden, mira. Cristo le dijo a ellos, vaya, espérenme en Jerusalén, en el aposento alto. Ahí serán investidos por el poder del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Ellos se reunieron en Hechos 1. ¿Y quién se reunió en Hechos 1? Pedro, el volátil, versátil, carácter voluble. Vamos a sacar el sucesor de Judas. Cristo le dijo que hicieran eso. Cristo le dijo, vayan y oren y esperen. Y llegaron y le dijeron al Señor, vamos a hacer un sorteo a la antigua. Y tiraron el turín y la piedrecita y salieron dos de ellos. Y le dijeron a Dios, Señor, de estos dos, ¿cuáles tú escoges? Que poca variedad de opción le dieron. Y dice que la suerte cayó. Ya es por suerte cuando Dios escoge ahora. Sin embargo, en el capítulo 2 llega el Espíritu Santo. Y comienzan a hablar en lengua. Y hay tantas teorías ahora que dicen que no, que el hablar en lengua eran lenguas extranjeras, porque todos escuchaban y entendían. Baby, cuando hacemos una exégesis, nos damos cuenta que ahí habían 120 personas gritando al mismo tiempo. ¿Quién iba a entender algo? Hablaban en lenguas angelicales, lenguas nuevas, lo que la gente las interpretaban y la oían,
en su propia lengua. Ay. Vamos a dejar eso. Pero entonces llega el Espíritu Santo, lo reviste de poder. Y más adelante, Dios se le aparece a un hombre que era un perseguidor de la iglesia, que iba a entrar ahí a Damasco a matar y a perseguir cristianos, que los amarraba a la cola, que ya sobre sus hombros pesaba la sangre de un mártir llamado Esteban, uno de los primeros diáconos. Se le aparece y lo tumba del caballo. Ah, no, deja de decir no caballo, recuerda que aquella vez que estaba enseñando, la hermanita Betty de Colombia dijo, no, del caballo no, la Biblia no dice de dónde fue. Iba a pie seguro. Es que eran tramos largos, de Jerusalén a Damasco, la vía más rápida era un caballo. Amén. Pero la Biblia no lo describe, ¿sabe por qué? Porque sabe de qué, de dónde tumbó Dios a Pablo, de su orgullo. Para recibir a Cristo tiene que tumbar de tu orgullo. Y quedó ciego, y después las escamas de la incredulidad cayeron. Y escogió a Pablo y dijo, tú vas a ser apóstol de los gentiles. Y gracias a Dios, hoy estamos en Cristo, por ese hombre que dijo, sos Pablo. Aunque después se incorporaron todo lo demás, porque ellos estaban en Jerusalén. Ay, viendo, fíjate que Pablo fue a Jerusalén y no lo recibieron. Dice, nada más vi a Pedro y a Santiago. Y fui a los de la circuncisión y nada nuevo me enseñaron. Porque dice Pablo, el evangelio que yo predico me lo enseñó Cristo. Una de las cualidades para ser apóstol era que tenía que haber visto a Cristo y haber sido enseñado por él. Dice, en el desierto de Damasco, yo fui instruido por Cristo. Este evangelio me lo enseñó Cristo. Y ellos estaban ahí en Jerusalén. Las mujeres tienen que usar falda, no pueden usar gafas, todo era contra las mujeres. Porque el mandamiento decía, no codicies a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué hicieron? Agarraron a la mujer. Ya está viejita, nada. Agarraron a la mujer y la dejaron nada más con los ojitos fuera. ¿Entiendes? Quiere decir que a quien tapan es la mujer. Lógicamente, la mujer debe vestirse decorosamente como el hombre. Usted viene a la iglesia aquí a motivar espiritualidad, no sexualidad, sobre todo lo que sirve. Entonces, ¿qué pasó? Están ahí en Jerusalén discutiendo y hablando que si ese suspiro, lo otro fue, no entiende mucho. Lo otro fue que estaban ahí, los gentiles deben judaizarse, los gentiles deben guardar la ley. Y fue el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y dice que llegaron al acuerdo de que a los gentiles nada más les prohibieran que no fornicar y no comer de los sacrificados a los ídolos. Ahora tú vas a las iglesias allá en Guatemala y en Nueva York y en muchas partes, hay una cantidad de leyes y requisitos tremendas. ¿Sabe por qué? Porque donde hay muchas leyes y requisitos que no manda el Espíritu Santo. Donde gobierna el Espíritu Santo, trata con el corazón y le hace entender a la gente qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros empezamos en la casa, venía una persona con un ídolo de este tamaño aquí. Y en la mano un anillo con un indio. Y no le dijimos nada. Oramos y predicamos. Y al quinto culto más o menos, dijeron, derretimos todo eso. Porque Dios nos mostró que eso estaba mal. Hay que escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Los judíos que creyeron en el Señor fueron los que Dios usó para establecer su iglesia. A los apóstoles fueron precursores, fundadores sobre el fundamento que es Cristo. Ellos son el árbol y nosotros ¿qué? Las ramas injertadas en ese árbol. Está en Romanos 11, 17, 40. No se lo voy a leer. Se lo leí el domingo pasado. Ahora, Romanos 2, 28 al 29 dice, pues no es judío
Romanos 2, 28, 29. Patricia está rápida. Pues no es judío el que lo es exteriormente, de cuerpo, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, en la carne, sino que es judío el que lo es ¿qué? Interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Cuál es la letra? Porque cuando nosotros nos convertimos, se oía desde los púlpitos en la iglesia pentecostal: no leas mucho la Biblia. Oye, ¿en serio que tú puedes decir? Predicadores que ponían, no todo el mundo está apto para enseñar. Ponían a todo el mundo a enseñar. Se puede predicar y dar, como explicaba yo en el chat de las mujeres, y dar motivación, palabras de corrección, de motivar en la oración, como este mensaje que dio Erika el viernes. Pero enseñar, tienes que estar preparado y llamado por Dios para esa función. Y decían, no lean mucho la Biblia, oren mucho y adoren mucho. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando empezaba la alabanza, todo el mundo iba y hablando en lengua. Y después cuando empezaba la palabra, muchos se iban al baño, para la cocina. La letra ahí habla de la ley. No en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Voy a leerte otra vez. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Viene de Dios, no de los hombres. Romanos 9, 1 al 15. Mira, después de Malaquía comienza el Nuevo Testamento, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto con mejores promesas. Hay un cambio. Hebreos 8, 5 al 7 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Es quién? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Aquel sumo sacerdote tipificaba a Cristo. Ya el velo se rajó de arriba hacia abajo. Es prerrogativa divina. Viene de Dios. De arriba a abajo, no de abajo arriba. Viene de Dios. Porque si aquel primero, mira, te lo voy a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Un mejor pacto. ¿Cuál es el mejor pacto? El de la ley. El de Moisés, el de Cristo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, la ley mosaica, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El segundo llegó porque el otro tenía defecto. Hebreos 7, 12 al 28 dice: escuche bien, Hebreos 7, 12, 28. Porque cambiando el sacerdocio, ¿de dónde venían los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿De dónde vino el sacerdocio de Cristo? ¿De la tribu de Leví? Judá. De la de Judá. De la tribu de Leví procedían los sacerdotes y los levitas, los músicos. De la tribu de Judá procedían los reyes. David, su linaje, su descendencia. ¿De dónde vino el sacerdocio de Cristo? De la tribu de Judá. Un sacerdocio diferente. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de... Y aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Cristo vino de una tribu que nunca sirvió al altar. ¿De cuál? Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Melquisedec, recuerda, en Génesis. Génesis es la base de toda la Biblia. Todo lo que aparece después, ahí se instituyó el diezmo, en el encuentro con Melquisedec. La Santa Cena, le dio pan y qué, vino. Melquisedec no sabía de dónde vino, ni a dónde fue, no tenía padre ni madre. Príncipe de paz. ¿Quién era ese? Cristo. No tenía genealogía. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El primer sacerdote fue Melquisedec y el último sacerdote fue Melquisedec, que es Cristo. Cuando usted trae las ofrendas, los diezmos, se la está dando todavía a Melquisedec, que es Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya, no crea las mentiras que aparecen en internet. Desde el escogimiento de Abraham se define que no solo de la descendencia étnica de Israel sería la promesa. Desde que Dios escogió a Abraham, Israel físico recibía el pedazo de tierra de Canaán. Eso prefiguraba que el Israel espiritual poseería la tierra. El Israel físico prefiguraba agarrando la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. El Israel físico, que somos nosotros, conquistamos la tierra entera. Te lo voy a leer. Génesis 12, 1 al 3. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están aprendiendo algo? Uno solo dijo amén. ¿Están aprendiendo algo? Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no lo había cambiado el nombre, Abraham, a padre de multitud. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. De los lomos de él va a sacar una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti la nación de Israel ahí en Palestina. Todas las naciones de la tierra. La promesa, ¿para quién era? ¿Para el Israel físico o para el Israel espiritual? Para el Israel espiritual. Toda la familia de la tierra. La promesa no se limita solo a la nación de Israel, sino a la iglesia diseminada por todo el mundo. Romanos 4, 13, 14 lo corrobora. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, no por la ley, de que sería heredero de él. Del mundo, sino por la justicia de la ley, de la fe. ¿Están atendiendo? Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Si los herederos son ellos, van a resultar la fe. Vano fue el sacrificio de Cristo. Y anulada la promesa. La promesa es esta, de que de la descendencia de Abraham conquistaría el mundo. ¿Cuántos cristianos han pasado por sobre esta tierra? ¿Y cuántos faltan todavía? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos falta todavía? El texto dice, heredero del mundo, por la justicia de la fe y no por la ley. Israel físico tuvo un escogimiento físico, no para salvación, aunque muchos israelitas han sido salvos porque han aceptado a Jesús en sus corazones, y muchos más serán salvados. Romanos 9, 6, 7. Vayan preparándose los músicos en 10 minutos. Romanos 6, 9, 6, 7 nos da más claridad sobre este asunto. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac
te será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Quién? La iglesia. Ahí define claramente que los herederos de la promesa no son los hijos según la carne. Nosotros somos los hijos de la Jerusalén terrenal. Nosotros no somos los hijos de la Jerusalén terrenal. Somos hijos de la Jerusalén espiritual, hijos de la promesa. Recuerden, vamos a predicar sobre esto en algún tiempo. Primero los maestros. Jerusalén dice que Jerusalén es más grande, la Jerusalén que vio Pablo por la medida, es el doble de grande de Israel, de la nación de Israel. Dice que Nueva York, la ciudad de Nueva York, cabe no sé cuántas veces en la Jerusalén. Entonces ahora, ¿a quién le fue dada la promesa de Abraham? A los descendientes étnicos de Abraham que siguen las pisadas, o a los descendientes étnicos de Abraham que siguen las pisadas de la fe de Abraham, o a los creyentes gentiles que también creen en Cristo. Es para los dos. Para los que siguen las pisadas de la fe de Abraham, que aceptan a Cristo judío, y a nosotros los que lo hemos aceptado siendo gentiles. Voy a leer rápido. Gálatas 4, 21, 31. Disculpa que estoy corriendo. Mira lo que dice, alegoría de Sara y Agar. ¿Qué quiere decir alegoría? Una comparación para hacer una ilustración. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Saben Agar? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. Fíjate que aquí dice alegoría de Sara y Agar. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, es una ilustración. Pues estas mujeres son los dos padres. Escuchen bien. Agar representaba ¿qué? La ley. Sara representaba ¿qué? La gracia. Y en otra parte, en Génesis 2, Sara tipificaba la ley. Después les explico esto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. En el monte Sinaí, ¿qué se dio? La ley. Fue dada la ley a Moisés. Amén. Y la ley no se la dio para después decir, si cumple la ley, los escojo. No, los escogió y le dio la ley, para que sean diferentes. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esclavitud, la religión esclaviza. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí de Arabia, o monte Oreb, es el mismo. Y corresponde a la Jerusalén actual. ¡Ay, ay, ay! ¿Están entendiendo esto? Que Agar es la que de ella proceden los esclavos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿A la Jerusalén qué? Actual. Representa Agar. Pues esta, junto con sus hijos, está en ¿qué? En esclavitud, porque el único que hace libre es Cristo. Cristo es el único que hace libre. La verdad o hará libre. Cristo es la verdad. Mas la Jerusalén de arriba, habló de la esclavitud de la Jerusalén de abajo, Agar. Ahora, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, tú que no das a luz. Corrompe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura?
echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quiénes van a heredar? Nosotros, los hijos de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de... Dale un fuerte aplauso, Señor. Voy a leer Gálatas 5, 1, 6. Es que esto, ahorita voy a ir a un equipo bostezando y eso transmite sueño a los demás. No va a bostezar, debe ponerse la mano, bajito. Yo sé que quizás sea escritura fuerte, que no entienden, pero escuche, su espíritu está siendo alimentado. Gálatas 5, 1 al 6. Está pues firmes en la libertad. Somos libres en Cristo. En la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, a la ley. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo te desligaste, de Cristo te apartaste. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Porque cuando tú vives todavía bajo la ley, estás bajo sombra y estás invalidando el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todavía para ti no hubo diferencia entre la ley y el nuevo pacto. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Dale un fuerte aplauso, Señor. Voy a leer otro texto bíblico en Gálatas 3:16. Da por confirmado que la promesa de Abraham fue a la simiente de Cristo, a su iglesia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas. Y a su singular, es plural, dijera sus, a su simiente, no dice a las simientes, porque si hablase de muchos, sino como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién le queda duda con esto? La promesa de Abraham, ¿quién fue? A sus simientes, aquella y a esta, a sus simientes, la cual es Cristo. ¿En quién estamos? En Cristo. El Israel físico no cumplió con el propósito por el cual Dios lo puso ahí. Los músicos suban. Cada uno se apartó por su camino, hicieron lo malo de continuo ante los ojos de Jehová. Un ejemplo fue los tiempos de los jueces. Los tiempos de los jueces caían 40 años porque adoraban a Baal, a Astarot, a Sera, y volvía a Dios a mandar un juez. Eso era tipificando a Cristo, el que lo iba a liberar completamente. Se mostró al mundo quién era Dios, y luego llega Cristo y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Mira, la vid verdadera simbolizaba a Israel. La vid verdadera que simbolizaba a Israel. Ahora Cristo llega después y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y digo, y separado de mí, nada puedes hacer. Separados de Cristo, nada. Él es el árbol, Él es la raíz, Él es la vid. El que no esté injertado ahí, nada puede hacer. Aleluya. Observa lo que Pablo escribe en Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que están en el curso de bautismo, levanten la mano. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero
¿La promesa de quién? La de Abraham. Nosotros y los judíos cristianos somos el linaje de Abraham. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 9, 10. Póngase de pie. Y bien comenzaba con esto. 1 de Pedro 9, 2, 9, 10. El pueblo de Dios es la pericopa de el título de este mensaje, de este texto. Mas vosotros, ¿quiénes? Y yo. ¿Usted no desayunó hoy? Bueno, están ahí uno. Este texto lo leí bien, ¿verdad? Que me felicito. Tiene que corroborar con la. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Ay, ¿cuál es la nación santa? Nosotros, la iglesia. Y los judíos que entran a esta nación. Pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. El Israel físico es un reloj profético para los últimos tiempos. El anticristo personificado, la bestia. Hay muchos anticristos, han venido muchos anticristos. El comunismo es un anticristo. El izquierdismo es un anticristo. Todo lo que niega a Cristo es anticristo. Juan lo dijo, hijitos, sé que han habido muchos anticristos entre nosotros y vendrán. Pero ahora el anticristo personalizado se va a llamar la bestia, aunque muchos teólogos lo afirman de otra manera. Ahora, el anticristo personificado, la bestia, engañará a Israel. Israel no está esperando un Mesías todavía, porque crucificó al Mesías verdadero. Ahora ellos engañarán, serán engañados por la bestia, porque la bestia va a conciliar, va a establecer la paz. Por eso que Pablo dice, cuando oigáis hablar de paz, vendrá destrucción repentina. No es cuando oigas hablar de guerra, sino de paz. Cuando tú oigas hablar de paz, ten miedo. Bueno, miedo no, nosotros vamos con Cristo. Ahora, cuando el anticristo los engañe y ellos se den cuenta, porque diga, vamos a adorar ahora a la estatua, a la bestia, ellos dirán, wow, al que crucificamos de verdad fue el Mesías. Y dice que volverán a Cristo. Por eso Israel es el reloj profético. Y tenemos que orar por Israel. De ahí procedemos nosotros. Pero le voy a decir, no es más importante Israel que el Israel espiritual. El Israel espiritual le costó la sangre a Cristo, al Hijo de Dios. Y el Israel espiritual es el cuerpo y la cabeza de Cristo, la novia ataviada de lino fino. Esta interpretación nos acorda a muchos teólogos, porque muchos teólogos dicen que no, que la bestia no va a venir, que no, que eso es otra, tiene el sentido figurado. Recuerden que Apocalipsis es un libro de simbología, pero yo sí creo que sí, que la bestia ya está preparada para venir, para engañar a Israel. Y para que se forme Marquito y Bárbara han ido a Israel varias veces. Como está el valle de Magedón ahí, o de Megido, esperando ahí, esperando a que todas las naciones, que el río Éufrates se seque, que ya está en proceso, para que desde allá, desde Volga hasta Magog, hasta Rusia, Corea del Norte, China e Irán, vendrán a rodear Israel. Yo sí creo eso. Tenemos que estar orando, amados hermanos, orando, ferviendo, buscando de Dios, porque ese día se está acercando. Dejar de estar preocupándose mientras allá en Siria están matando a nuestros hermanitos en Cristo, en Nigeria, en África, en Corea del Norte. Nosotros aquí preocupándonos por cosas banales, por cosas irrelevantes, que quién dijo de mí, que quién habló de mí.
que el pastor dijo esto que no me gustó, que aquello, que lo otro. Tenemos que amar a Cristo. Esta iglesia le costó la sangre al Hijo de Dios. Y todos esos apóstoles que salieron de Israel murieron. Y 120 también de una manera trágica. Para que la iglesia hoy viva glorificando al Señor. Y podamos ser instrumentos para salvar a muchos. A muchos. Levanta tus manos, iglesia. Padre, gracias, Señor. Yo sé, Señor, que mucha gente están acostumbrados a alimentarse, Padre, de palabras motivacionales, de palabras que solo consolen el alma. Pero la palabra de Dios es un alimento fuerte que no todos son capaces de digerir. Como el escritor de la Biblia a los hebreos le digo, ustedes están comiendo vianda y leche, tomando leche, están tomando lechita espiritual cuando ya deberían comer fuerte, vianda, carnes, porque la fe viene por el oír, y el oír, el escudriñar la palabra de Dios. Padre, los que no entendieron hoy, los que se aburrieron porque fue palabra pura tuya, Señor, al entender que su espíritu fue alimentado. ¿Qué es mejor una palabra bíblica? ¿Qué es mejor una palabra textual que palabra emocional? Yo te pido que nos llenes de fe. Dile, Señor, lléname de fe. Que yo pueda poner en alto el nombre de Cristo en esta tierra. Que donde quiera que llegue yo pueda representarlo como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dile, Padre, ayúdame a vivir por fe, a vivir no por vista, sino por lo que no se ve, por la fe. Ahora reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de mundanismo, todo espíritu de apatía espiritual. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Padre, pon espíritu, pon tu Espíritu Santo en nosotros. Danos sabiduría. Llénanos de tu poder. Llénanos de la sabiduría de tu palabra. Ahora, ardí. Reprendo todo espíritu de incredulidad. Todo espíritu. Yo soy en Israel espiritual. Yo soy, por gracia, soy salvo. Yo no merecía estar aquí. Tengo que agradecerle al Señor todos los días de mi vida lo que hizo por mí. Valorar esta salvación tan grande. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Llena. Llena este lugar. Llena este lugar de tu gracia. Llena este lugar de tu presencia. Cristo es todo para nosotros. Cristo es todo para nosotros. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Él es la vid. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Nosotros somos las ramas insertadas. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu, venga tu reino.